Yo soy estudiante de la Universidad Técnica de Machala en la Facultad de Ingeniería Civil, en la carrera de Ingeniería Sistema. Pues bien, este proyecto es del área de Geometría Analítica. El objetivo general de este proyecto es contribuir a la sociedad mediante la exposición de la clase, en donde se describe a fondo acerca de los puntos de división, que es el tema que yo les voy a explicar, de la recta en la geometría analítica. El mismo que se dará a conocer en los diferentes sitios web de carácter social. Pues bien, en lo que consta con lo que es el tema de punto de división, podemos observar que aquí tenemos la gráfica en donde está el segmento recta con el punto 1, punto 2 y el punto de división. Para dar a conocer este tema, todos tenemos que tener en claro lo que es el concepto de razón. El concepto de razón es la división de dos números. Pero para la resolución de estos ejercicios tenemos que tener en cuenta lo que es su fórmula. Y su fórmula viene dada entre la distancia de P1 a P entre la distancia de P a P2. Esta sería la fórmula de razón para todo tipo de ejercicio que nos pide calcular. En este caso ya nos viene dada la distancia, que de P1 a P sea 4 y de P a P2 sea 8. Solo tendríamos que reemplazar. Entonces la razón de la distancia de P1 a P sería 4 y de P a P2 8. Dividiendo esto nos daría un medio. No significa que la razón dividiendo un medio 0,5 esa sea la respuesta. La respuesta sería 1 entre 2. Es decir, que la mitad del punto P al punto 2 es la distancia que hay del punto 1 a punto P. También tenemos que tener en cuenta la ubicación de los puntos. Pues puede ser que el punto 1 esté acá y el punto 2 esté en el lado de acá. Tenemos que tener muy en cuenta hacia dónde va. La distancia de P2 a P va hacia acá, pero la distancia de P1 a P va hacia acá. Es decir, que si reemplazamos en la fórmula, la razón de P1 a P, de P1 a P va a ser 8, pero como va hacia abajo sería menos 8. Y la distancia de P a P2, de P a P2, 4. Pero esta distancia no va hacia arriba. La distancia de P a P2 también va hacia abajo. Sería negativa. La razón sería un medio. Positiva. Tenemos otro caso en lo que es división del segmento, en donde el punto se encuentra en la parte final. Dominada por la distancia 10 y 5. Tenemos que tener muy en cuenta cómo reemplazamos en la fórmula. Como ya viene dado. Reemplazando de P1 a P es toda esta distancia. Pero de P1 a P2 es tan solo 10. Es decir, que de P1 a P sería 15. Ya que nos pide de P1 a P, que es toda la línea. Sobre de P a P2, que viene a ser 15. En donde la razón viene dada por 3. Pero hay que tomar muy en cuenta la dirección en que se toma. Digamos, de P1 a P va hacia acá, pero de P a P2 va al sentido contrario. De tal manera que se debe tomar muy en cuenta el signo, es decir, se reemplazaría con menos 5, ya que va hacia abajo. Y la respuesta de la razón sería menos 3. También tenemos otros ejemplos. De igual manera, si tenemos el caso donde el punto P se encuentre del lado de acá, simplemente
se reemplaza en la fórmula, donde P1 a P sería 8 y de P1 a P2, 2. Pero como tenemos que tener muy en cuenta el sentido en que va, de P a P1 va hacia arriba, pero de P1 a P2 va hacia abajo. Quiere decir que 2 sería negativo. En la razón viene dada por menos 4. A esto se le denomina como segmento dirigido. Bueno, en conclusión tenemos que el punto de división viene dado por punto 1, punto 2 y punto P. Pero la razón siempre va a ser la división entre estos, en la división de este segmento con estos puntos. Como ya lo habíamos mencionado antes, el punto P puede estar entre P1 y P2 o también puede encontrarse en las partes de acá afuera. Pues bien, también podemos tener con las coordenadas, con lo que son P1 viene dado por las coordenadas X1 y Y1. El P2 viene dado por X2, Y2. Y punto P tan solo viene dado por lo que es X y Y. Sin numeritos. Solo viene por X y Y. Entonces podemos obtener las fórmulas de las coordenadas, en donde con el eje X puede ser, con el eje X, su fórmula viene dada. Su fórmula viene dada entre X1 más la razón que multiplica a X2 sobre 1 más la razón. Hay que tener en cuenta que la razón nunca puede ser menos 1, porque entonces se eliminaría el denominador y no sería una buena resolución matemática. Eso es con el eje de las X. En el caso de la Y sería lo mismo, pero con los ejes de la Y. Vendría dado por Y1 más R que multiplica Y2 sobre 1 más R. De igual manera se debe tener muy en cuenta que el resultado de la razón nunca puede ser menos 1, porque entonces no se podría resolver esa ecuación. Para esto vamos a tener otros ejercicios. Para entender de mejor manera, tenemos un ejercicio planteado en el que dice: encuentra el punto P que divide al segmento con puntos A 2,3 y B 6,7 en razón de 5. En este caso ya nos viene dada la razón, pero sí hay otros planteamientos que tenemos que encontrar la razón, como se explicó anteriormente. Pues bien, en este caso tenemos que encontrar el punto P. El punto P, como ya lo mencionamos, viene dado por X y Y. Entonces tendremos que aplicar las fórmulas que vimos, en las que X es igual a X1 más X2 que multiplica R sobre 1 más E. De igual manera, lo que es Y. Y viene dado por Y1 más R que multiplica Y2 sobre 1 más R. Pues bien, como ya tenemos el punto A y el punto B y la razón que es 5, simplemente reemplazamos. Para no equivocarnos, colocamos los puntos en el lado de acá. A es 2,3, B viene dado por 6,7 y la razón es igual a 5. En todo este temario siempre se tienen que tener en cuenta los puntos, en donde A viene dado por X1, Y1 y B que viene dado por X2 y Y2. Entonces simplemente reemplazamos para encontrar los puntos, para encontrar el punto P que viene dado por X y Y. En X nos quedaría X1 que es 2 más Y2 que es 7. Para no equivocarnos, nos podemos colocar entre paréntesis que multiplica R que es 5.
sobre 1 más R, que es 5. Resolviendo nos quedaría 2, 35 sobre 6, en donde X va a ser igual a 37 sobre 6. Ese sería el resultado del punto P en razón de X, que es 37. De igual manera, para encontrar los ejes de la Y, simplemente reemplazamos con la fórmula que ya vimos. Entonces, nos quedaría Y es igual a Y1, que es 3, más R, que multiplica a Y2, que es 7, sobre 1 más R, que es 5. Resolvemos y nos queda 3 sobre 6. Y va a ser igual a 38 sobre 6. Este sería el resultado en cuanto al eje de la izquierda. 38 sobre 6. Este sería nuestro punto P. Para graficarlo podemos dividir. Este sería el resultado de nuestro punto P. Pero para entender mejor tendríamos que graficarlo. Dividiendo 37 para 6 nos daría a 6,16. Graficando en el eje de las X nos viene a dar por aquí. Y 38 dividido para 6 nos viene a dar como a 6,3. Entonces, el punto P estaría por aquí. Y así es como encontramos la división de un segmento. Bueno, gracias por ver mi tutorial, espero que te sirva y me regales un me gusta.